2 horarios para Escaparate el fin de semana en el 102.5 FM. Sábado, 3 de la tarde, repetición domingo, 21 horas. Escaparate en la Radio Pública de Chile. 3 de la tarde el día sábado, repetición domingo, 21 horas. El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile trabaja para mantenerlo informado. Radio Análisis, una transmisión conjunta de las radios que piensan. Regresamos a esta primera edición de Radio Análisis, son las 9 de la mañana con 36 minutos. Mucha expectación se generó a nivel mundial esta semana con la reunión en que sostuvieron los líderes de Rusia, Vladimir Putin, y de China, Xi Jinping. Todo esto para buscar una salida al conflicto bélico que hoy día afecta a Ucrania y a Rusia. Bueno, para profundizar en este tema, estamos a esta hora en contacto con el doctor en Ciencias Históricas, académico además de la Facultad de Filosofía y Humanidades de nuestra Casa de Estudios, el profesor Mario Matus, a quien le damos la bienvenida. Profesor, ¿cómo le va? Muy buenos días. Gracias por estar con nosotros acá en la radio. Hola, Claudio. Muy buenos días y muchas gracias por la invitación. Sí, no, gracias a usted por hacerse un tiempo para conversar con nosotros respecto de este tema, porque efectivamente generó mucho interés, ¿no?, esta visita que realizó el presidente chino Xi Jinping en un contexto además bastante complejo para el presidente de Rusia, luego que se conociera esta orden de detención dictada por la Corte Penal Internacional y por supuesto también todo lo que rodea el conflicto bélico entre ese país y Ucrania. ¿Cómo ve la señal que se dio por parte de esta megapotencia asiática visitando al presidente de Rusia, Vladimir Putin, y también supuestamente con un plan de paz bajo la manga? Bueno, Claudio, los dos puntos están muy unidos. El plan de paz, que ya venía siendo, digamos, adelantado hace bastante tiempo, había sido presentado en ocasiones anteriores, y luego ya la cumbre que han realizado los dos presidentes, están muy unidos en torno a una estrategia de política exterior de China como potencia claramente emergente y que desea jugar un rol crucial en la nueva configuración del orden mundial. Entonces, yo diría que tanto el plan de paz como la visita a Moscú por parte de Xi Jinping obedecen a dos objetivos fundamentales. El primero, yo creo que el más importante, uno es de corto o mediano plazo y el otro es de largo plazo. El primero, de corto y mediano plazo, tiene que ver con que a China no le conviene el escalamiento de la guerra en Ucrania y que se alargue demasiado. Explico esto. China en este momento ya es la principal potencia exportadora del mundo, superó a Estados Unidos. No en términos del Producto Interno Bruto, sino que como país que exporta más dentro del total de las exportaciones mundiales. Eso ya está. Pero eso puede ponerse en peligro, y en un momento que es clave para China, que es un proceso de recuperación muy sostenido, muy fuerte, después de haber vivido el confinamiento ¿no es cierto?, último que vivió. Entonces, ellos necesitan darle fuerza a esa recuperación. Entonces, se calcula que ellos están previendo tener un crecimiento del 5% al menos este año, 2023, y podrían plantearse crecer incluso sobre el 7% el próximo año, 2024. Eso significa que en un mundo en el que Estados Unidos está pasando por una severa situación de crisis financiera y bancaria, y Europa está aún peor porque a eso le suma sus problemas de endeudamiento y los problemas sociales que está trayendo reducir sus gastos en materia social para rearmarse, ¿no? Todo eso está significando que, en el fondo, China, si se recupera bien, podría conducir sin ningún problema la economía mundial ya el próximo año, y eso podría también adelantar el momento en el que China sobrepase a Estados Unidos, ahora sí como el país con el mayor Producto Interno Bruto del mundo. Entonces, eso no lo quieren poner en peligro. ¿Por qué está en peligro? Porque resulta que si la guerra continúa, y estos alineamientos que Estados Unidos pone a sus aliados de la OTAN, básicamente a los países de G7, que son Europa más Japón, digamos, Australia, qué sé yo, Corea del Sur,
si esos alineamientos se mantienen, estos países van a comprar menos productos chinos y a la vez van a desabastecer de algunos productos que China necesita todavía para levantar su estrategia, digamos, high-tech, de alta tecnología. Entonces, a China no le conviene que sus tráficos comerciales, por ejemplo, con Europa tiene como principal socio comercial a China. Pero claro, si Estados Unidos impone a Europa no comerciar con China y empieza a poner esas condiciones, China se va a encontrar con una situación en que pierde un mercado o de alguna manera se debilita. Por otro lado, China está teniendo problemas ya de hace tiempo, no ahora, de hace con Trump, para comerciar plenamente con Estados Unidos. Entonces, ahí ya tenía un mercado que estaba débil, a eso se le podría sumar Europa. Y por otro lado, todavía Europa depende de productos que no logra producir por sí solo, que tienen que encontrar el tiempo para sustituir. Entonces, a China no le conviene la prolongación de la guerra, y menos aún que la guerra cale, porque eso significaría poner en peligro su estrategia de convertirse en la primera potencia económica mundial, porque básicamente interrumpiría su proceso de integración con la economía mundial, e incluso podría dañar, ¿no es cierto?, el robustecimiento interno de ese gran mercado euroasiático que quiere formar. Ahora, ese sería el primer objetivo. Y el segundo objetivo, que claro, digamos, se ve con claridad, es que están apuntando también a convertirse en el nuevo árbitro del orden mundial. Y eso se han ido anotando puntos ahí. O sea, que primero consiguieron, ¿no es cierto?, sin que se notara demasiado, reducir la hostilidad en los conflictos entre algunos países que forman parte de su bloque de alianza, como India y Pakistán. Ellos mismos tenían conflictos con India, los han reducido. Han apaciguado un poco las relaciones también con el mundo, digamos, afgano, ¿no? Y por otro lado, se anotaron un gran cierto punto al ayudar a restablecer la relación entre Arabia Saudita, que era un socio y un aliado permanente de Estados Unidos, con Irán, que eran enemigos irreconciliables. Entonces, al establecerse como una nueva potencia que ejerce una política exterior proactiva y que tiene éxito en unir a los países, en terminar con conflictos, o por lo menos apaciguarlos, en el fondo la señal que está entregando China al mundo es que ya no necesitamos a Estados Unidos para generar procesos de paz. Lo mismo está haciendo China en el mundo, digamos, del Mar Negro, con Turquía y con Siria. A los chinos les interesa que los turcos y los sirios, si no se reconcilien, por lo menos empiecen a reducir ese conflicto que tienen ahí, ¿ya? Y están haciendo todos los esfuerzos por lograrlo. A tal punto, incluso han incluido de algún modo a Israel, porque Israel no quiere abanderizarse completamente con Estados Unidos y la OTAN, al punto de tener que enfrentarse, por ejemplo, a Rusia, que tienen ahí una serie de acuerdos sobre el espacio aéreo en Siria. Entonces, si se generan más utilidad en la región, a Israel tampoco le convendría. Entonces, todo este mundo está diciendo entonces que a China le conviene que este proceso de paz funcione. Es decir, en síntesis, no es una propuesta insincera, no es una mera brindis al sol, no es un asunto decorativo. Ellos realmente están interesados ahí. Ahora, profesor, ¿qué tan factible es que se dé y se puedan concretar esos objetivos? En el sentido de que respecto de los planes de paz, si bien desde Rusia lo ven con buenos ojos, desde Occidente son más cautelosos y plantean de que la posición o la propuesta china es muy prorrusa, y en ese sentido no sería conveniente avanzar en esa dirección. Y también respecto de esto último que usted mencionaba, Estados Unidos tampoco va a ver con muy buenos ojos que China empiece a consolidar este rol o esta suerte de árbitro a nivel mundial para la resolución de este tipo de conflictos. ¿Se ve factible finalmente que se puedan llegar a esos objetivos? No se ve factible, y es cosa de ver los 12 puntos, que los tengo aquí en pantalla, donde uno podría articularlo en torno a 3 ejes. Yo voy a resumirlo para que el público después lo pueda revisar con calma, ¿no es cierto?, y a ver si llega a la misma conclusión. Yo hice un análisis de los 12 puntos de China, que, como les decía, ya venían siendo insinuados desde hace más de un mes, digamos, atrás, y ahora ya se ven como una propuesta mucho más firme, y que cuenta al menos con el apoyo de uno de los dos lados, digamos, que sería uno de los dos beligerantes, que sería Rusia. Y aquí lo que hace falta es que el otro bando real, que es Estados Unidos y la OTAN,
porque recordemos que esta es una guerra interpósita, digamos, en la que Ucrania cumple un rol subsidiario. Entonces sería necesario que el otro bando, Estados Unidos, la OTAN, aceptara. Entonces ahí ya tienen un bando que ha dicho que sí, pero es muy difícil que el otro bando diga que sí, porque si uno analiza los 12 puntos, bueno, está, la mayoría de los puntos los menciona así titulares, ¿no? Cese de hostilidades, reanudación de conversaciones de paz, resolver la crisis humanitaria, proteger a los civiles y a los prisioneros de guerra, mantener seguras las centrales nucleares, evitar la proliferación nuclear, facilitar las exportaciones de cereales, mantener estables las cadenas industriales de suministro y promoción de la reconstrucción. Podríamos decir que esos 10 puntos, desde cese de la hostilidad hasta promoción de la reconstrucción, son los típicos puntos, digamos, de un proceso de paz en el que se requiere, ¿no es cierto?, proteger a las víctimas, reanudar, ¿no es cierto?, las cadenas fundamentales, cesar las hostilidades, resolver la crisis humanitaria. Esos son los típicos puntos, no hay ninguna novedad al respecto. ¿Dónde está la diferencia? En los dos primeros. Entonces aquí yo los leo. El primer punto dice respetar la soberanía de todos los países. La soberanía, la independencia y la integridad territorial de todos los países debe ser defendida de manera efectiva. Aquí impide respetar estrictamente el derecho internacional universalmente reconocido por Naciones Unidas, lo que pasaría por el respeto de las fronteras de Ucrania. O sea que aquí está diciendo China, Rusia no puede pretender ocupar y tomarse, ¿no es cierto?, Ucrania. Ahí hay un asunto que va en favor en el fondo, de decir, no se puede aceptar la agresión militar de un país por el otro. Y luego, pero viene otro punto que parece contradictorio, que es el segundo, dice, abandonar la mentalidad de la Guerra Fría. Dice, la seguridad de un país no debe buscarse a expensas de otros. La seguridad de una región no debe lograrse fortaleciendo o ampliando los bloques militares. Los intereses y preocupaciones de seguridad legítimos de todos los países deben tomarse en serio y abordarse adecuadamente. Este punto condena tanto el expansionismo de la OTAN como la decisión del Kremlin de invadir territorio ucraniano. Entonces, en este punto, a pesar de que condena a las dos partes, retrotrae a un principio que está contemplado en la Organización para la Seguridad y la Cooperación de Europa, la OSCE, que decía que lo catalogaba del principio de indivisibilidad de la seguridad. Es decir, que no se puede lograr que un país construya bases para su seguridad que debiliten la seguridad de los otros países de Europa. Esto ya estaba planteado en esta Organización para la Seguridad y la Cooperación de Europa, y es el principio que Rusia ha alegado constantemente, diciendo, nosotros no nos queda otra opción que responder, ¿no es cierto?, ante una agresión constante a nuestros territorios desde distintos frentes, pero pensemos en Georgia, ¿no es cierto?, pensemos también en las agresiones que vieron por el lado de Yugoslavia, que es un aliado cercano, y el rodeo de bases militares que se viene haciendo hace tiempo. Entonces ellos dicen, como nosotros intentamos durante largo tiempo, nosotros queríamos llegar a una negociación, pero la OTAN se expandía y ahora pretendían incorporar a Ucrania. Nos iban a llenar de bases militares, entonces como se rompió este principio y no se cumplió, nosotros lo volvemos a poner a la pared. Entonces lo que venía diciendo Rusia en el fondo es, si este principio se vuelve a discutir en serio, ¿no?, y Ucrania se restablece como un territorio desmilitarizado, en el que no se instalan bases militares de la OTAN, eso significa entonces que ahí podríamos entrar a conversar. Entonces ahí se fijan, entonces entre el primer punto y el segundo punto está la clave. Los otros son los típicos puntos de un plan de paz. Ahora, en ese segundo punto hay una ambigüedad, sobre todo porque dice que condena el expansionismo de la OTAN como la decisión de invasión de Ucrania por parte de Rusia. Entonces la pregunta sería, ¿cuál sería entonces el punto de equilibrio en el territorio que ya está tomado por Rusia? China está diciendo que, en el fondo, China está diciendo que se deben volver a las fronteras tal como estaban antes de la invasión rusa, o está diciendo que Ucrania se debe sentar a la mesa aceptando la pérdida de esos territorios, que son los 4 oblasts, las 4 provincias de Kherson, Zaporilla, digamos, Donetsk y Lugansk. Ahí está la ambigüedad. Entonces, lo que queda claro, ¿no es cierto?, es que los chinos están diciendo en el fondo, sabemos que los dos bandos van a tener que ceder en cuanto a estos 4 territorios. O sea, Rusia no puede pretender quedarse con los 4, y tampoco Ucrania puede pretender volver a la frontera antigua antes de la invasión. Ahí está el problema. Ahora, discutir qué parte se va a quedar cada uno, ya eso ya no
no satisface los intereses de Estados Unidos y la OTAN, a quienes efectivamente les conviene más bien prolongar el conflicto hasta cierto punto, a Estados Unidos sobre todo, no a Europa, pero como Europa tiene una política lamentablemente incondicional con Estados Unidos en este momento, por su liderazgo. Entonces, en el fondo, aunque Europa se esté autodestruyendo con esto, a Estados Unidos le conviene que Europa se autodestruya. Entonces, porque mientras, por ejemplo, el comercio que tenía, ¿no es cierto?, otros países con Europa, lo está sustituyendo Estados Unidos. Empecemos por el gas ruso. Todo eso está sacando partido de Estados Unidos. Entonces, a Estados Unidos le conviene que decaiga a Europa y que sea más débil, para, en el fondo, ser más dependiente de ellos. Pero claro, a Europa no le conviene, pero ahí está el punto. Entonces, y por otro lado, Estados Unidos está en una situación muy difícil, en la que no se sabe qué va a pasar con la política externa, porque tenemos la posibilidad de que Trump vuelva, la candidatura de Biden para un segundo periodo se ve súper complicada. Entonces, lo que está claro es que si a un bando le podría interesar eventualmente, que es Rusia quizás podría aceptar, por ejemplo, devolver Gerson, por ejemplo, ¿no? Y por otro lado, no extender su dominio territorial hacia Odessa y no conectarse con Transnistria en Moldavia. Eso yo creo que Rusia lo podría aceptar, ¿no? Pero el problema es que no sé hasta qué punto Rusia acepte dejar, por ejemplo, el Oblast de Zaporilla. Y por ningún motivo Rusia va a abandonar Donetsk y Lugansk, que son las dos regiones del Donbass por las cuales fue, digamos, a la guerra, y Crimea. O sea, esos tres lugares no los va a abandonar. Sí. Nos quedan... Entonces, esos son los límites. Sí, profesor, lamentablemente nos quedan 2 minutos exactamente, pero tomando en cuenta este escenario, ¿qué podríamos esperar para los siguientes meses, semanas de este conflicto? Esto yo creo que va a quedar ahí como una propuesta. Yo creo que los chinos saben que esto no va a fructificar, los rusos también. Recordemos que Estados Unidos paralizó una conversación, lo supimos por el ex primer ministro de israelí Bennett, cuando surgió una propuesta de Rusia hacia Ucrania en marzo del 2022. Entonces ya paralizaron un intento de negociación y ahora tampoco está claro que les convenga. O sea, Estados Unidos, ¿qué ganan? ¿Qué gana si se llega a un acuerdo? Nada. Al contrario, queda como una potencia de segundo orden que no ha sido capaz de guiar el proceso. Queda, por otro lado, paralizando su proceso de expansión a costa de Europa. Entonces no se ve por dónde pudiera funcionar. Yo creo que esto va a quedar aquí como uno de los documentos que van a ser tomados en cuenta a futuro cuando las operaciones militares se decanten y cuando, ¿no es cierto?, también se decanten las situaciones políticas de los grandes países que están en conflicto y se vean, ¿no es cierto?, nuevas condiciones para reanudar el diálogo. Yo creo que efectivamente la guerra se va a prolongar. Hay especialistas militares que están diciendo de todos los bandos, ¿no?, están diciendo que probablemente la guerra podría terminar a fines del verano, en la medida que Rusia sigue con esta política muy lenta, pero muy efectiva, de ir demoliendo ciudades completas, tomarse la segunda línea fortificada, que es la actual, la de Artiomos o Bakhmut. Después se tomarían Kramatorsk, digamos, y Lysychansk. Y con eso ya en la práctica las tropas rusas quedarían a la orilla derecha del río Dnieper, que es la frontera natural hasta donde yo creo que Rusia podría sostener un control operativo real del territorio. Porque tampoco sería complicado que Rusia se extendiera a los otros 2 tercios de Ucrania, digamos, al oeste del río Dnieper y al norte, al sur, porque tendría una población totalmente hostil, que sería imposible, se le haría muy difícil a Rusia sostener ese dominio. Entonces yo creo que Rusia sabe eso, se conforma con quedarse al este del Dnieper, y por lo tanto, si las cosas van en esa dirección, cuando termine el verano o el año, digamos, ahí se va a llegar a otras circunstancias y a otras condiciones para poder volver a conversar. Pero esto va para largo. Sí, lamentablemente. Profesor Mario Matus, académico de nuestra Casa de Estudios, doctor en Ciencias Históricas, agradecerle el tiempo que ha tenido para conversar con nosotros. Que tenga un buen día. Gracias a ti, que estés muy bien. Muchas gracias. Adiós.
Y también nosotros nos despedimos, son exactamente las 9:55. Siga en nuestra sintonía porque en breve llega Antonella Esteves y Semáforo, y por supuesto también continúe junto a la red de radios que piensan y al canal de televisión UChile TV. Gracias a Ricardo, a Manuel, a Tania, a todo el equipo de la radio. Nos reencontramos mañana. Que estén bien.